Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Soy Jesús Prado. Hoy estoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. Los líderes y presos políticos Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos serán candidatos en las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo, según señaló la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Tres destacadísimos dirigentes democráticos presos de conciencia del régimen, prisioneros en una prisión militar, sin embargo, tienen la valentía, tienen la decisión, tienen la entrega de seguir dando la lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela, sea cual sea la condición. Y este es el debate. El chavismo cuestiona la candidatura de estas tres personas que califican de criminales, por lo que aseguran que será imposible que los nombres de ellos aparezcan en cualquier lista de candidatos a la Asamblea. Sin embargo, la oposición señaló que ellos están en todo su derecho constitucional para aspirar a un puesto en el legislativo, para continuar contribuyendo a la lucha por la democracia. Y nuestro lente lo enfocamos también en Colombia y estos son los hechos. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez reiteró su propuesta de concentrar a los terroristas de las FARC en una zona del país mientras se desarrolla el proceso de paz en La Habana que lidera el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tal y como lo había sugerido a finales del año 2014. Reiteramos la necesidad del cese unilateral de actividad criminal por parte de la FARC, con la posibilidad de que aquellos integrantes que se encuentren en Colombia sean ubicados en un sitio bajo la protección de las fuerzas institucionales. Y este es el debate. Desde varios sectores apoyan la iniciativa del expresidente y creen que si los miembros de las FARC aceptan esto, demostrarían verdaderos gestos de paz. De lo contrario, a su juicio, los diálogos estarían realizándose en medio de la inseguridad y de los actos delictivos de estos terroristas. ¿Se podría materializar esta iniciativa? ¿El gobierno nacional la apoyaría? Hoy lo discutiremos. Con estos dos temas comenzamos esta noche. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos de inmediato con nuestro primer tema de debate, con la pregunta que invitamos a responder a ustedes, a los televidentes y a los tuiteros que aparecen en la pantalla en estos momentos. ¿Usted cree que los presos políticos en Venezuela podrían ser candidatos en las próximas elecciones parlamentarias? Y es que a pesar de que el presidente Nicolás Maduro amenazó a los opositores con no dejar participar en las elecciones parlamentarias a quienes considere que están involucrados en promover la violencia, la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos estarán por su propia petición en esa lista de candidatos. Presos políticos en Venezuela serán candidatos a elecciones parlamentarias. El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática MUD, Jesús Torrealba, informó que Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos están dispuestos a colocar sus nombres al servicio del país desde la cárcel, a donde llegaron acusados de esta manera por el gobierno de Nicolás Maduro. Antonio Ledezma, cargo, alcalde metropolitano de Caracas, detenido 20 de febrero de 2015, supuestos delitos. Supuesta conspiración y asociación por vinculación en planes conspirativos. Leopoldo López, cargo, responsable nacional de Voluntad Popular. Detenido, 18 de febrero de 2014. Supuestos delitos. Instigación pública, agavillamiento, asociación para delinquir. Daniel Ceballos, cargo, exalcalde de San Cristóbal, Estado Táchira. Detenido, 19 de marzo de 2014. Supuestos delitos, rebelión civil y agavillamiento. Condena, 12 meses de prisión. Pero en la cárcel, ¿están habilitados estos líderes opositores para ser candidatos a la Asamblea Nacional? En la Constitución de Venezuela, en su artículo 65, explica lo siguiente. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de un acuerdo con la gravedad del delito. Ante la duda, Zoom a la noticia consultó a un experto que nos aseguró que por no estar condenados, sino procesados, el alcalde de Ledezma y el líder opositor Leopoldo López están en la facultad de ser candidatos a las parlamentarias. El único que tiene condena es el exalcalde Daniel Ceballos, pero por cumplir su castigo de 12 meses, el 19 de marzo del presente año, antes de las parlamentarias de la MUD,
que se celebran el 3 de mayo, tampoco habría inconveniente alguno. Sin embargo, aún está un obstáculo: la amenaza emitida por el heredero del chavismo, quien condicionó las elecciones parlamentarias. El que quiera ir a elecciones tiene que firmar y garantizar su compromiso de respetar la Constitución. Así de sencillo. Basta de atentado. Ahora, la gran interrogante que surge es: si llegasen a ganar las parlamentarias, estos opositores, ¿qué estaría dispuesto a hacer el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Dejaría a Leopoldo y a Ledesma en libertad? Vamos a debatir este tema y quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos y ancla del programa Foro Interamericano. También está con nosotros desde Puerto Ordaz Wilson Castro, integrante de la Directiva Nacional del Movimiento Primero Justicia. Y desde Valencia, también en Venezuela, con nosotros Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, analista político. A los tres, una buena noche, gracias por atendernos. Comenzamos preguntándole a Wilson Castro, desde la oposición en Venezuela, ¿cómo está sustentada esta propuesta o esta iniciativa? No, lo que veíamos es que es una iniciativa propia de los líderes políticos presos en este momento. Y la nota que preparó la redacción de Zoom señalaba muy bien que al parecer el impedimento sería si existiera la condena, más no el proceso. Es ahí donde queremos empezar el debate. Wilson Castro, con las buenas noches. Por favor, explíquenos técnicamente, constitucionalmente, jurídicamente, bajo el amparo de las leyes en Venezuela, ¿esto es viable? Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches a Patricia y buenas noches, por supuesto, a todo el público de NTN 24. Bueno, yo creo que la nota que ustedes prepararon es bastante clara. La Constitución establece que cualquier persona que sobre él no pese una condena, por supuesto que puede ser candidato a cualquier cargo de elección popular, y es el caso específicamente, como también lo dicen allí muy claro, de Leopoldo López y del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, y por supuesto también con la excepción del alcalde Ceballos, quien tiene una condena de 12 meses, pero para el momento de llevarse a cabo inclusive la inscripción de los candidatos ante lo que es el Consejo Nacional Electoral, ya sobre él no pesaría ningún tipo de condena porque la habría cumplido. Entonces, estos tres casos están claramente avalados por la Constitución para que ellos puedan ser candidatos a la Asamblea Nacional o a cualquier otro cargo de elección popular. Pedro Patiño, con las buenas noches, director de la Red Bolivariana, analista político. Pedro, ¿usted cree que el oficialismo permitirá, o el gobierno venezolano permitirá que se presenten estos tres candidatos y que hagan campaña? Buenas noches, Jesús, gracias por la invitación. Fíjate lo siguiente, hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Leopoldo López, según algunos comentarios y una declaración que hoy dio la Fiscal General de la República, está inhabilitado hasta el 2017, inhabilitado por la Contraloría General. Es decir, que no puede tener chance para este tipo de elecciones en el 2015. El ciudadano Antonio Ledesma, alcalde del área metropolitana, todavía sigue siendo alcalde. Él no ha renunciado ni se le ha despojado de su inmunidad como alcalde. Es decir, que para ser diputado tendría que renunciar con 3 meses anticipadamente de las elecciones. El caso de Ceballos es más claro porque Ceballos posiblemente dentro de un mes o un poco más saldrá en libertad y muy bien puede ser candidato en una lista de la oposición. El otro detalle es lo siguiente, Jesús. La oposición está entramada ahorita en una guerra de candidaturas. Ahorita, hoy en horas de la mañana, el que fue presidente del partido COPEI se pronunció de que debería ser 100% las elecciones primarias para ir a buscar un curul en la Asamblea Nacional. Igualmente, dentro de la MUD hay partidos que, aunque son minoritarios, están en contra de ir a consenso, es decir, también están apoyando 100% las elecciones para ir a buscar un curul en la Asamblea Nacional, es decir, las primarias. Lo otro que te quiero aclarar es que el PSV o el presidente Nicolás Maduro no tiene nada que ver allí con las decisiones que tome la Mesa de la Unidad Democrática, ni tampoco con los cargos penales que deben tener estos ciudadanos si algunos de ellos al final son enjuiciados.
Está muy clara la posición. Yo voy a regresar en unos segundos con Wilson Castro para hablar de lo que usted está manifestando. Quiero conocer una primera apreciación esta noche de Patricia Dalmasi. Bienvenida, Patricia, al programa esta semana. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo usted ve desde Washington esta posibilidad de que estos tres líderes políticos presos actualmente puedan participar? Bueno, mira, Jesús, gracias por tenerme en el programa, pero yo creo que de aquí de Washington la visión es en momentos que sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues se pronunció en contra de la situación política que está pasando, por la que está atravesando Venezuela, y también vimos al ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, hablando y haciendo declaraciones justamente en cuanto a cómo se trataba a la oposición y los derechos de la oposición. El hecho es que estas tres personas son políticos y son miembros de la oposición y sé que están presos en este momento, la manera que es visto desde acá, y son presos políticos. En ese sentido, si no han sido condenados, como dice la Constitución y como aclaró uno de los invitados, pues podrían tener acceso, ¿no?, a ser candidatos, ya sean primarias o no, para luego intentar competir para la Asamblea Nacional. Es visto desde acá como que eso es parte del ejercicio de lo que es una democracia. Yo creo que Venezuela está bajo mucha presión internacional, y en estos momentos es cuando inclusive el presidente Nicolás Maduro no viaja a la toma de posesión de Tabaré Vázquez en Uruguay, y dice que es por la situación política. En estos momentos es que el gobierno debería aceptar si estos presos políticos que han sido considerados presos políticos por todos los organismos internacionales de derechos humanos, pues que le dé la opción, ¿no?, a que ellos puedan competir en las elecciones. Muy bien, yo quiero volver con Wilson Castro porque Pedro Patiño dejó un punto planteado que me parece importante, Wilson, que lo aclaremos. La posición que él expresaba hace unos minutos es que en el caso de Leopoldo López está inhabilitado hasta el año 2017, y decía Pedro Patiño también que en el caso de Ledesma tendría que renunciar 3 meses antes. Queda la inquietud y es muy válida la posición de Pedro Patiño. ¿Usted nos puede aclarar, por favor, ese aspecto? Sí, mira, en el caso del tema de la renuncia de Antonio Ledesma, en el caso de que ellos lo estamos ofreciendo, de hecho ellos pusieron su nombre y la Mesa de la Unidad Democrática los colocó a ellos en posiciones que le podríamos decir ganadoras, porque es encabezar las listas del Estado Miranda en el caso de Leopoldo, en el caso de Caracas del alcalde metropolitano, y encabezar la lista del Estado Táchira de Ceballos. Por lo tanto son puestos totalmente salidores y no tenemos la fecha aún, porque el CNE aquí en Venezuela, como no debería pasar en ningún país del mundo, estamos apenas empezando el año, pero ya en menos de un año, el 5 de enero del próximo año, del 2016, deberían estar en funciones los nuevos diputados, y a la fecha de hoy no sabemos cuándo serán esas elecciones. Por lo tanto, hay suficiente tiempo para que el caso Ledesma pudiera tomar la decisión de renunciar y en este caso postularse. El proceso interno de primarias de la oposición, de la unidad, es un proceso privado que no tiene nada que ver con lo que el gobierno quiera o desee que suceda. Entonces nosotros podemos inscribir a cualquiera de estos candidatos en el momento que se cumpla el plazo, por supuesto, cuando tengamos ya la fecha del CNE, que aún no la conocemos porque no la han querido anunciar por razones, bueno, del desorden que tenemos nosotros aquí en Venezuela y de la forma como ellos discrecionalmente colocan la fecha de elecciones, por supuesto, generando un ventajismo que ya lo hemos venido viviendo desde hace muchísimos años. Entonces, el caso de la renuncia de Ledesma podría darse a cabo, el caso de la sentencia de Ceballos se daría, y el caso de la inhabilitación de Leopoldo López, ya en una oportunidad, el CNE, cuando Leopoldo se fue a inscribir precisamente para el alcalde, para ser candidato a alcalde a la alcaldía mayor, que es el cargo que tiene hoy Antonio Ledesma, el CNE, a través de un tecnicismo, impidió su inscripción. Entonces, el CNE lo puede inhabilitar, el gobierno injustamente lo puede inhabilitar, pero la Mesa de la Unidad Democrática no va a inhabilitar ni a Leopoldo López ni a ningún perseguido político, como bien lo decía Patricia, porque por encima de todo el tema jurídico hay una verdad que la conoce el mundo, y es que estos personajes de los cuales estamos hablando están injustamente detenidos por una persecución del gobierno que vive viendo fantasmas, sobre todo, y quisiera dejar esto muy claro, Jesús, sobre todo para crear un clima
político, escandaloso, que tape la realidad que está viviendo Venezuela. Porque Wilson, la realidad que estamos viendo, permítame lo digo inclusive a título personal, es que nuestras madres tienen que ir a hacer colas para comprar un papel higiénico, una leche. Las madres que tienen niños pequeños para comprar pañales no los consiguen. Aquí conseguir una medicina significa que cualquier venezolano tiene que hacer un peregrinaje de clínica por clínica, de farmacia por farmacia, de lo que llaman allá droguerías. Claro, Wilson, permítame un segundo. Esa es la gran realidad. Una inflación que tenemos en este momento de más del 100%. La canasta básica alimentaria significa más de 7 salarios mínimos. Esa es la realidad que el gobierno quiere tapar con estas detenciones, con estos escándalos y sobre todo tratando de poner siempre el tema político por encima de la realidad que estamos viviendo, sin contar el otro gran tema que es el tema de la inseguridad y la violencia que vive el país. Claro, me queda clarísimo la posición del tema de Antonio Ledesma. Lo de Ceballos parecería que es más claro de los 3 casos, pero yo le insisto muy brevemente porque tengo que volver con Patricia y quiero volver también con Pedro Patiño. La inhabilidad de Leopoldo López está, o sea, legalmente Leopoldo López no puede hacer nada hasta antes del 2017. Disculpa, Jesús, ¿me repites la inhabilidad de Leopoldo López está? Es claro que hasta el 2017 no puede hacer políticamente nada. Eso está claro. Bueno, es claro para el gobierno. Esa inhabilitación arrancó desde el momento en que él fue alcalde, un exitoso alcalde en el municipio de Chacao, y ha sido una de las persecuciones que ha venido acarreando Leopoldo López desde que arrancó su carrera política. Entonces, es una habilitación, una vez más te repito, que se la hace el gobierno, se la hizo a través de la Contraloría de una manera ejecutiva, y bueno, y Leopoldo ha tenido que cargar con esa cruz, pero no será la oposición que va a inhabilitarlo, que el gobierno vuelva a inhabilitarlo, que el gobierno impida su inscripción y que el gobierno se quite quitando la máscara. Por cierto, cada vez menos democrático, un gobierno cada vez con menos prácticas democráticas y por supuesto ante el mundo se sigue desenmascarando la realidad que tenemos que vivir los venezolanos. Regreso con Pedro Patiño, así como le transmití a Wilson el punto válido que había dejado Pedro al inicio de esta discusión esta noche, yo le transmito ahora a usted, Pedro, lo que está planteando Wilson en el sentido de la fecha del CNE que todavía es incierta. ¿Por qué hay tanta incertidumbre alrededor de esta fecha? ¿Por qué no hay una claridad al respecto? No, Jesús, no hay incertidumbre, simplemente que hay unos lapsos de tiempo que hay que cumplir técnicamente. Inclusive la oposición debe ir a elecciones primarias en mayo y el PSUV tiene que ir a elecciones primarias en junio. Después de ese lapso hay 90 días para poner la tecnicidad, todos los técnicos para hacer las elecciones. Es decir, que tenemos hasta diciembre un lapso mucho mayor para poder hacer las elecciones sin ningún inconveniente. Hay que aclararle al compañero que está ahí hablando de que Leopoldo López fue inhabilitado hace unos 3, 4 años atrás. No tiene nada que ver con la guarimba, que inclusive él se entregó, él fue mismo y se entregó, es decir, que no hay problema allí. El problema de Leopoldo, que está ahorita siendo sentenciado, siendo recluido, es por la guarimba del año pasado, hace un año, y la inhabilitación corresponde hace 3 años con la Contraloría General de la República. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y que la ley venezolana se tiene que cumplir.